¿Te has dado cuenta que en catalán tenemos dos formas distintas de pronunciar la S? Tenemos el sonido de la S sorda, s, igual que en español, y el sonido de la S sonora, z, sonido que también puede tener el francés o el portugués. ¿Cuándo pronunciamos S sorda o esa sonora? Pues bien, depende de la posición en la que se encuentre la S dentro de la palabra. Si tenemos una S entre una vocal y una consonante o entre una consonante y una vocal, vamos a tener el sonido de la S sorda. Por ejemplo, la palabra cansada, ¿no? Cansada. Sin embargo, si tenemos una S entre dos vocales, vamos a tener el sonido de la S sonora. Por ejemplo, la palabra casa, casa. No decimos casa, sino casa. Pero resulta que en catalán no solamente la S juega a este juego de doble pronunciación, sino que hay otras consonantes que también van a tener el sonido de la S sorda y otra consonante más que va a tener el sonido de la S sonora. Por ejemplo, van a tener el sonido de la S sorda, la doble S, cuando la tenemos entre vocales, también la letra C delante de la E y de la I, y también la C trancada delante de la A, de la O y de la U. Así, por ejemplo, con doble S podemos tener la palabra cassola, con C trancada podríamos tener la palabra cançó y con la letra C podríamos tener la palabra cirera, cirera, cançó, mansió, cassola, ¿no? El sonido de S. Por otra parte, tenemos la Z. La Z va a entrar dentro del grupo de esta pronunciación de la S sonora, de Z. Por ejemplo, la Z vamos a tener como palabra zoològic, el zoo, zigzag, ¿no? Suenan igual que casa, casa, zoològic, zigzag. No decimos casa, ni zoològic, ni zigzag. Y es un sonido pues que para personas que hablan español es un poco complicadito de pronunciar, pero con la práctica todo se consigue. Así que acuérdate, casa, z, cançó, s, doble S, esa sorda y esa sonora. Así que ahora te toca practicar y te propongo un juego. ¿Me podrías decir una palabra que tenga el sonido de la S sorda y otra palabra que tenga el sonido de la S sonora? Te leo en los comentarios.